Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos quienes nos acompañan a través de las pantallas de TVU. Hoy estamos con un importante invitado, considerando el actual contexto nacional donde múltiples organismos públicos se han visto cuestionados por distintos casos. Es que nos acompaña Bernardo Navarrete, presidente del Consejo de la Transparencia. Bernardo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, con frío pero bien. Perfecto. Para entrar un poco en materia, su visita acá a la región del Biobío, precisamente Concepción, como ya le había señalado, en medio de todo un escenario político, público bastante cuestionado, y también el rol que toma el Consejo en esta panorámica, por decirlo de cierta forma. Bueno, hoy día la actividad principal fue conocer la implementación del portal de transparencia de la Universidad de Concepción, proceso que nosotros ya hemos acompañado hace más de un año. Y gratamente sorprendido porque pocas veces uno tiene la oportunidad de ir a aprender cómo se implementan políticas, planes y programas, en particular de una universidad que tiene características muy importantes, que más allá de que asumir que la Universidad de Concepción no es solamente una universidad regional, tiene presencia nacional, y que importa en términos del conocimiento que genera y lo que nos ha ayudado sobre todo en términos de los aspectos productivos y generación de conocimiento. Porque las universidades tradicionales, pero que no están bajo la tuición directa del Estado, y cuando inician procesos como el que están haciendo, son dignos de conocer y respaldar, por cierto, que es que a través de un portal yo le estoy permitiendo a la ciudadanía ejercer control social, conocer qué hace la universidad, quiénes son, qué efectos tiene aquello que hacen, y por lo tanto, muy complacido de poder haber sido recibido por el rector, tener en la reunión que tuvimos hace un rato a alumnos de administración pública, mejor todavía, porque son los llamados a que en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, en su pleno ejercicio como derecho, sea respaldado por funcionarios que entienden la importancia de ello. Estamos hablando de una institución académica. ¿Cuál es la importancia de que una universidad como la Universidad de Concepción impulse proyectos de este tipo, de alguna forma permitiendo el acceso a que la comunidad, que distintas autoridades puedan efectivamente revisar cómo funciona la Universidad de Concepción? ¿Cuál es la importancia de eso? La transparencia es un concepto bastante amplio. El acceso a la información es bastante más restringido. Cuando una universidad tradicional no estatal inicia un proceso que pocas han hecho, en este sentido para nosotros tiene un valor clave, que es ponerlo como un caso, de que es posible iniciar procesos de transparencia que le permitan a todos quienes que habitan en la región, a todos los que habitan en el país, a cualquier chileno o no nacional, esté en cualquier parte y en cualquier país, pueda conocer qué contratos tiene la universidad, qué presupuesto tiene, cuántos profesores, qué programas, y en lo particular además en términos de, porque una cosa es la transparencia activa, todos aquellos datos que yo dispongo a través de la página web, de aquellas solicitudes de información que requieren el esfuerzo de la universidad de recopilarla y disponibilizarla para quien la solicita. Entonces, en ese sentido, la universidad ha hecho un aporte que creo que es importante que además nosotros podamos plantearlo en otras regiones. Porque si la Universidad de Concepción lo pudo hacer, cualquier universidad del G9 o las universidades privadas lo pueden hacer. Sobre todo porque hoy día estamos esperando la salida desde el Congreso, ya después de 6 años, de la Ley de Transparencia 2.0, que nos va a permitir a nosotros hacer fiscalizaciones sobre universidades que reciban financiamiento del Estado. Entonces, en ese sentido, una universidad pionera y que en el día de hoy nos permitió conocer muy bien cómo hacerlo en universidades que tienen características que le son propias. No hay una universidad igual a otra en términos de su quehacer, pero ustedes son una universidad compleja, 7 años de acreditación donde están todas las disciplinas. Sobre esta ley que está ya próxima a salir, ¿cuáles son las expectativas que mantienen como consejo? De alguna forma entrega mayores facultades y amplía un poco más la lupa para de alguna forma revisar distintas instituciones. Sí, el principio ahí es muy básico y creo que cualquier chileno le hace sentido común, porque donde hubiera un peso público, yo como chileno tengo el legítimo derecho a saber en qué se gasta. Ese es el punto principal. En una democracia consolidada, estable y de calidad, agencias como la que yo presido no deberían existir, porque esa información ya debería estar en poder de los ciudadanos a través de un portal o a través de otro sistema electrónico que
en la medida en que se van abriendo, van a un tema que Chile va a tener que llegar, esperamos en el corto plazo, que es lo que llamamos gobierno abierto. Yo formé parte de la comisión que creó el sexto informe de Gobierno Abierto de Chile, donde las universidades deben empezar a tener un rol sustantivo. Y cuando yo disponibilizo información, sin que me la estén solicitando, estoy haciendo y generando gobierno abierto. Ahora, es cierto que eso no implica que todos los ciudadanos van a buscar información. Buscar información es costoso, tanto para los ciudadanos como para las organizaciones. La transparencia o dicho de otra manera, las organizaciones no nacen transparentes. Buscar, generar y disponibilizar información es costoso en horas hombre, en capacidades institucionales, en la especialización de quienes la generan y la obligación legal de mantenerla disponible. Por lo tanto, requiere liderazgo, en este caso del rector, que es lo que veíamos hoy día en la mañana, pero también de toda la estructura institucional de la universidad. En el punto que señalaba sobre el acceso de la ciudadanía finalmente a estas distintas herramientas de transparencia, ¿cuáles son los desafíos que se plantean y también cómo se combate, por ejemplo, fenómenos como la desinformación? De alguna forma, ¿cuál es el trabajo que se puede asumir desde el punto de vista de la transparencia para que la información sea la que llegue a la ciudadanía y también la ciudadanía tenga un acceso mucho más fácil a, de alguna forma, revisar cada una de las instituciones? Si partimos de lo último, para acceder a la información es preciso que se entregue el lenguaje fácil. Unas recomendaciones de Naciones Unidas, de la OCDE y todos los organismos garantes que se reúnen en la ICIC, que es un organismo internacional mundial, donde están todos los organismos garantes de derechos, es que cuando se disponibiliza información sea en un lenguaje entendible, claro. No en el sentido de hacerlo casi caricaturestamente, digamos, sino que básicamente que sea entendible por cualquier ciudadano, porque la complejidad no es amiga del conocimiento. En consecuencia, la universidad tiene además todas las capacidades para que aquella información que entregue sea entendible por todos. Ahora, es cierto que uno se va a encontrar probablemente con preguntas muy precisas sobre cuánto ganan los profesores, qué contratos sobre terceros se tiene, y así sucesivamente. Como la universidad empieza este proceso, y es único en las características de tradicionales no estatales, yo creo que hay camino por hacer. Ese camino por hacer es el que nos importa a nosotros que conozcan en otras regiones. El ejercicio de acceder a la información también pone a los ciudadanos con una virtud cívica, que es, como usted decía muy bien, tener información antes de emitir un juicio. Pues lo que nos está ocurriendo hoy día es que estamos emitiendo juicios a partir de las emociones, de las sensaciones que nos dan las situaciones que nos parecen aberrantes o a lo menos impropias. Pero a veces la evidencia pone muy en cuestión aquello que estamos entendiendo convencionalmente o algo reprochable. Entonces, en ese sentido, las fake news, las redes sociales no van a ser la función de la universidad, pero en cuanto le compete de su portal entregar información veraz, es una contribución absoluta. Porque la universidad, por su propia esencia, está comprometida en la búsqueda de la verdad. Es cierto que los filósofos aquí me van a decir, eso es patrimonio nuestro, ¿no? Pero entendemos que la universidad contribuye a ciudadanos que, asumiendo que no es fácil que busquen información antes de emitir. Le voy a poner un ejemplo. Para las elecciones municipales. Ponemos mucho acento en los candidatos, pero muy poco en los electores. Yo como elector debo asumir un derecho objetivo de buscar información para delegar mi soberanía, que es el voto, en alguien que me va a representar. Entonces, si la universidad parte con esto diciéndole, mire, hay información, hay tesis aquí que hablan de desarrollo regional, de calidad institucional en los municipios, lea esos trabajos. Ya no tanto probablemente por el portal, pero si yo entro al portal de la Universidad de Concepción, a lo mejor vale la pena que entre a la biblioteca también de la Universidad de Concepción, vea qué información está generando, que me permita a mí evaluar las políticas, planes y programas que se hacen en el gobierno regional y local. Hay todo un trabajo en la academia sobre la ciudadanía, el deber cívico, cómo votar. ¿Considera también que el acceso, la revisión a distintos portales de transparencia de distintas instituciones es algo fundamental dentro de ese deber cívico de cada ciudadano? Por cierto, de hecho, ya el Ministerio de Educación está poniendo dentro de los trabajos, dentro de los créditos, como ya haríamos en la universidad transversales, ¿no es cierto?, dentro de los objetivos transversales, que los alumnos empiecen a usar la información. Cuando yo empiezo a usar información, probablemente la quiera seguir complementando.
Y obviamente cuando uno ya sale de los temas académicos, de los libros y quiere evidencia para sostener una opinión, ahí están los portales de acceso a información. Cómo funciona la institución de la universidad, qué es lo que hace, cuánto gasta, dónde lo gasta. Se me vuelve importante incluso para definir a qué universidad quiero ir. Respecto también a este punto que usted señalaba como ejemplo, sobre las elecciones municipales, también de gobierno regional, que se van a desempeñar ahora en octubre, se genera dentro de un escenario bastante complejo, ya más de un año que se cumple del caso convenio, de la transferencia, de las dudosas transferencias de recursos públicos a distintas instituciones, entidades. En un año de que explota este caso, ¿cuál ha sido el trabajo y el rol protagónico que ha adquirido el Consejo de la Transparencia en un trabajo como este? Bueno, hace pocos días ya publicamos una fiscalización que hicimos a los 16 gobiernos regionales respecto a la transparencia de los datos que deben disponibilizar a los ciudadanos. Y hemos encontrado de todo, de regiones que lo hacen muy bien, regiones que lo hacen regular, en un sentido de calificar esa información que se disponibiliza a los ciudadanos. Si la ley de transparencia 2.0 hubiese estado en vigor y la lógica hubiese sido que queremos saber en qué se gasta los pesos en cualquiera de las instituciones, probablemente podríamos haber prevenido algunos de los casos que usted menciona, digamos. Ahora, dado el contexto que algunos están en una situación de investigación por el Poder Judicial y el persecutor penal, no me voy a pronunciar sobre lo que pasa en las 16 regiones. Comprendo. ¿Considera que a raíz de esto se ha generado una crisis de confianza entre la ciudadanía, las entidades públicas que hacen transferencias directas a distintas entidades? Yo creo que ese es el tema principal hoy día. Las instituciones en general, todas, gobierno central, regional y local, están en una crisis de confianza. El problema es que cuando yo no confío en las instituciones tienen por objetivo definir reglas del juego por las cuales los ciudadanos tenemos que guiarnos. Pero si yo no confío en una institución, no le voy a dar legitimidad. Y cuando no le doy legitimidad a una institución, ¿a título de qué le voy a hacer caso a esa institución? O sea, de alguna forma es algo grave. Es que es muy grave, porque la confianza pública es difícil de recuperar. Es una ingenuidad creer que por una ley, por un acto administrativo, yo voy a recuperar la confianza en los tres poderes del Estado que medían cualquier encuesta de opinión pública. Podemos discutir la metodología de las censales, telefónica o lo que fuere. Todas coinciden en lo mismo. Los chilenos no solo no confían en los municipios, sino además creen que los funcionarios son corruptos y que hay corrupción en esas instituciones. Y pudiera ser que la evidencia no lo demuestre, pero lo que estamos viendo todos los días en televisión, estoy hablando del ciudadano promedio, Claro. Se va formando convicción de algo que fuera de Chile pareciera ser una sorpresa. Usted mira cualquier encuesta internacional, desde incluso de Transparencia Internacional, más allá de que si los datos se mantienen estables en el tiempo, no han mejorado ni empeorado, cuesta entender por qué los chilenos tenemos tan poca confianza en las instituciones cuando a nivel internacional Videm o cualquiera de las encuestas nos muestran alta confianza. Bueno, entonces tenemos que hacernos cargo de un problema, de que la quinta preocupación de los chilenos es la corrupción, pero la primera es la seguridad pública. Y cuando la quinta se aproxima a la primera, significa que vamos a tener un problema grave, porque no estoy creyendo en las instituciones y uno de los deberes básicos del Estado es proteger a los ciudadanos y darles seguridad y acceso a todos los beneficios. En ese sentido, uno esperaría que en la elección municipal, por ejemplo, que es la principal ventanilla de atención del Estado, para cualquier chileno que quiera acceder a un beneficio, va a pasar por el registro social de hogares, la Dirección de Desarrollo Comunitario, y eso es el municipio. Pero si no confío en los municipios, y creo que además los funcionarios del municipio son corruptos, claramente la credibilidad de ello va a terminar implicando que en la realidad no voy a prestarle particular atención a las normas y a los reglamentos que el municipio va a querer hacer. Voy a decir, bueno, pero si ellos roban, ¿por qué no lo hago yo? O si yo falto. ¿Piensa usted en la corrupción como, no tanto del punto de vista en que usted pueda ser comprado como funcionario, sino la falta del deber posicional que yo tengo en función de las normas y reglamentos que rigen mi función? Entonces, en ese sentido, los ciudadanos deben tener particular perspicacia y dedicarle tiempo, que es costoso, a informarse por quién van a votar.
O sea, respecto, por ejemplo, a este trabajo que señalaba de recuperar las confianzas, dijo que no era un trabajo fácil, tampoco lo va a resolver alguna ley. ¿Hacia dónde deberían apuntar los esfuerzos en este caso? ¿Con qué quizás se debería comenzar? ¿Hacia dónde debería avanzar cada uno de los roles, de los trabajos que asumen cada una de las entidades públicas? Como por ejemplo los municipios, también los gobiernos regionales, también los distintos ministerios. ¿Cuál sería el punto de partida para avanzar hacia la recuperación de la confianza del ciudadano promedio? Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder. Lo único que diría es que cuando las personas se forman opinión de una institución, es muy difícil que la cambien. En general, es lo que se llama los sesgos de confirmación. Yo elijo amigos, me informo en diarios que refuerzan mis posiciones, no que las ponen en cuestión. Dedicamos poco tiempo a escuchar contraargumentos que, como decía recién, pongan en cuestión ciertas convicciones o ciertas percepciones que tengan. Porque, claro, los ciudadanos observan que no hay un lenguaje moral común en la élite de este país, que pareciera que cada uno empuja para su lado, digamos. Entonces, en ese mar de inseguridades, bueno, ¿hacia dónde va Chile? En ese sentido y en ese contexto, los jóvenes son una esperanza sustantiva, en términos de que si el Ministerio de Educación está imponiendo ciertos temas de transparencia o de la importancia y relevancia de buscar información, Chile dispone de una cantidad de información incomparable con América Latina. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, ahí entra a jugar la universidad. Si la universidad logra que sus alumnos, por ejemplo, transversalmente aprendan a usar los portales de transparencia, entiendan que es la información la primera base para obtener conocimiento y que por lo tanto primero necesito describir para comprender, pero para describir necesito información. Y en ese sentido la universidad está llamada a fiscalizar también. La investigación de una universidad tiene que ser también sobre la realidad que la circunscribe. Si uno mira los repositorios de tesis que hay, de trabajos de la Universidad de Concepción, podría darse un buen panorama de lo que está pasando en algunos municipios, que los problemas regionales, y que por lo tanto la universidad, visto así, es un faro, como siempre ha sido, como una institución antigua, para decirle a la autoridad qué no debe hacer. Porque finalmente lo que nos preocupa, como dicen los economistas, es el riesgo moral. Personas que toman decisiones a sabiendas de que van a perjudicar a terceros, pero igual lo hacen. O la indolencia, digamos, ¿cierto? Listas de espera. O sea, hay un largo inventario que nos está llevando a la desafección. La desafección es un sentimiento que se va generando en los ciudadanos, en los cuales, si bien ellos nos ponen en cuestión la autoridad, porque así, bueno, son nuestras autoridades, ¿cierto? Robarán, serán poco fieles a sus principios, pero es lo que hay. O sea, se instala un poco cierto cinismo respecto de que, bueno, para los amigos todo, para los enemigos la ley, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el desafío, la universidad está llamada a eso, pero a mí lo que me preocupa es que, en definitiva, si le preguntáramos hoy en la calle a una persona, probablemente no tenga esa opinión de que esto es posible de resolver. Y si eso se instala en la opinión pública, nos va a costar mucho, y creo que ya está instalado, nos va a costar mucho entender que la función pública tiene una distinción única, que es al servicio de otros. Pero esa retórica, ¿no es cierto?, poco o nada le dice al ciudadano que tiene un problema hoy día y que siente además que no es igual. La promesa de la igualdad pareciera que los ciudadanos no la entienden y no la observan en la calle, en cada uno de los actos, en los tres poderes del Estado. Respecto a este trabajo que ha desarrollado el Consejo, sobre todo con los gobiernos regionales, con los distintos casos que ocurrieron, uno de los problemas del actual sistema político, de la organización de nuestro país, es el centralismo. En base a esa problemática que existe, ¿es más difícil acceder o hay problemas para acceder a datos locales de cada una de las regiones? ¿Es una tarea de alguna forma de la transparencia de cada una de las instituciones tener datos propios de cada una de las regiones? A ver, mire, hay 16 regiones, 345 municipios, incluida la Antártica, digamos, que están obligados por ley en transparencia activa a disponibilizar la misma información. ¿Está en Puerto Porvenir o está en Arica? Es la misma. Y por lo tanto, a lo mejor una falla
es que no hay un portal unificador de toda esa información, cosa que si quiero saber remuneraciones, contratos con efectos sobre terceros, obtengan la información de inmediato. Yo creo que ese es un desafío, tener un portal único de acceso a la información del país, y más allá incluso del portal de transparencia. Pero yo no tengo evidencia de que las regiones generen menos información de lo que hace la metropolitana. Muy por el contrario. En general, este es un país unitario, altamente centralizado, pero cuando decimos altamente centralizado también tenemos que preguntarnos que el compromiso del presidente Boric de eliminar la figura del delegado presidencial en la región y mantener a la figura del gobernador electo como la figura que define una política cada 4 años para la región, entendido en que fue electo por ciudadanos y que tiene el mandato para hacerlo, se va a mantener en el tiempo. Entonces, aquello que creíamos que era posible de una región con un gobernador electo, un alcalde electo y un presidente electo, y por lo tanto iban a haber un juego de peso y contrapeso, un check and balance entre los 3 niveles de gobierno, eso se ha ido diluyendo. Producto, claro, de que todos estos escándalos, y no voy a usar una palabra más punitiva porque todavía están en investigación, estas, entre comillas, fugas de dinero que son millonarias. Para un ciudadano que anda en la calle, cuando yo le digo 77.000 millones de pesos, no podría dimensionar ese monto en su quehacer diario. ¿Qué va a hacer? ¿Va a compararlo con una casa, con un auto? Eso no me cabe en mi vida diaria. En consecuencia, yo creo que las regiones generan mucha información. El centralismo también es una mentalidad. Por ejemplo, la propia producción científica y académica de la Universidad de Concepción es superior a muchas universidades. Y no voy a hablar de mi región, que es la metropolitana, porque eso me pondría en problemas, digamos, ¿no es cierto? Pero es una universidad compleja, tiene 7 años, el máximo de acreditación y en consecuencia tiene impacto regional. ¿Qué está haciendo la universidad con esa información para producir conocimiento, para producir control, ¿no es cierto? Es la pregunta, y yo creo que van en el sentido correcto, porque finalmente un ciudadano acá en Concepción no puede ir a Santiago a buscar información que en realidad está acá. O sea, dicho de otra manera, puedo estar en cualquier parte del mundo y hoy día, a partir de la disponibilización de información, le pongo un ejemplo. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, Ministerio del Interior, puesto en Santiago, tiene información que yo puedo ver en cualquier parte del mundo sobre, tiene 2 grandes portales, el SINIM, Sistema Nacional de Información Municipal, y el Sistema de Información Municipal, que está disponibilizado para todo. Entonces, a veces, esto de que el centralismo me nubla, me bloquea, es cierto desde el punto de vista de la autonomización, pero ¿por qué tenemos gobernadores electos conviviendo con delegados presidenciales? Es una buena pregunta. Entonces, el tema es en quién hemos puesto de acuerdo los chilenos. O dicho de otra manera, da la impresión de que no tenemos un lenguaje moral común en el cual nos pongamos de acuerdo de qué proyecto país queremos. Y esto es por la voluntad de las personas. Y en octubre vamos a ver por quién votan los electores. Si finalmente las luchas territoriales pertenecen a la historia de Chile, pero ese es su contexto. Entonces, claro, tenemos mucho que avanzar, que duda cabe, pero hay que comprometerse con estas virtudes cívicas de buscar información, de votar en conciencia, pero informadamente. No podemos gobernarnos solo por emociones. Entiendo. Para ir cerrando y en base también a todo lo que hemos conversado, ¿hay algo que se esté haciendo o se deba hacer en regiones de parte del Consejo de la Transparencia? Bueno, el Consejo de la Transparencia tiene más de 1.200 organismos bajo su jurisdicción. Nosotros tenemos enlaces, que son los que se relacionan directamente con nosotros, para gestionar el portal de transparencia, transparencia activa, transparencia pasiva, en todas las municipalidades, en todos los gobiernos regionales, en todos los servicios del país. Por lo tanto, en ese sentido nosotros tenemos resguardado el principio de acceso a información de los chilenos, porque si no, van a hacer una apelación al Consejo de la Transparencia y fallaremos en consecuencia. Porque si algo tiene el Consejo de la Transparencia es capacidad de sanción, y que además sobre multas pecuniarias al sueldo de quienes sancionados, digamos. Y si algo nos puede doler son los recursos, el bolsillo, digamos. Pero dado ese punto,
En general la estructura, el Consejo para la Transparencia no está descentralizado. Y hay opiniones de todo tipo sobre que si descentralizar o no. Pero la pregunta es si necesitamos más burocracia para algo que también tiene que ver mucho con los propios servicios. Hoy día una de las consecuencias que usted mencionaba al caso de fundaciones es que se crearon nuevas leyes, nuevas normas, porque por ejemplo, en la última discusión presupuestaria, la cantidad de normas restrictivas que hay sobre la entrega de dinero regionales a instituciones es enorme. Entonces, estamos en un mar de leyes, reglamentos, que finalmente también obstaculizan. Si la pregunta es que hay que ponerse de acuerdo, todas las instituciones del Estado, hay 9 instituciones que tienen que ver con la integridad pública, ¿no es cierto? Entre ellas la Contraloría, el CAI, el Consejo para la Transparencia, la Unidad de Análisis Financiero, CMF, la Unidad de Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, el Persecutor Penal, que tiene además un fiscal anticorrupción que es notable en su trabajo, que ha aportado mucha evidencia de lo que nos ocurre y lo que nos preocupa. Tienen que tener cooperación interagencial. Si algo yo me preocuparía en regiones es plantearme si estamos cooperando todos como debemos cooperar, o ya tenemos que entrar ya directamente a pensar en un rediseño institucional. Le pongo un ejemplo. A nivel municipal, es necesario seguir manteniendo, centrado en el alcalde, la administración de recursos respecto al liderazgo político. ¿Por qué no tomamos el modelo de otros países donde separamos la representación política de quien gestiona los recursos públicos? Que además goce de inamovilidad, que entre por concurso público y que mantenga la finanza y los procedimientos legales acorde a lo que la ley y la norma establece, dejándole al alcalde la función política de representar los intereses del territorio, ya sea individual o colectivamente. Entonces, tal vez, apurando su pregunta, yo creo que las regiones también deberían pensar en proyectos que permitan un rediseño de instituciones. Chile no tiene una agencia nacional anticorrupción, por ejemplo. A lo mejor la necesitaría, no lo sé. Pero no por tener más institucionalidad, más leyes, más reglamentos, vamos a tener menos corrupción. Si usted puede mirar el contexto latinoamericano, se va a dar cuenta que países teniendo mucho más institucionalidad de transparencia, acceso a la información y protección de datos, sus niveles de corrupción son altísimos. En consecuencia, yo miraría, por ejemplo, el proyecto de los gobernadores regionales, que por ley están obligados a entregar sus programas de gobierno. ¿En qué medida se hacen cargo de aquello que usted me ha estado preguntando? ¿No es cierto? ¿Cómo hacer cooperar a las instituciones con esta águila bicéfala que vamos a ver el representante en el territorio? Pero esperemos que los gobernadores y su asociación nos planteen y luchen por un nivel de descentralización eficiente y eficaz. Perfecto, Bernardo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por la invitación, disposición, y a ustedes quienes nos están acompañando a través de las pantallas de TVU. Interesante conversación con Bernardo Navarrete, presidente del Consejo de la Transparencia. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos.